Muy buenas noches, señora, muy buenas noches, señor. Iniciamos el programa Frente a Frente de hoy, 16 de abril del 2026, en reemplazo de Gustavo Recalde, que está trabajando en el Chaco, asistiendo en la comunicación a la maratónica jornada o una jornada que se multiplica por 3 de atención médica solidaria en Pozo Hondo, con la promoción 83 de médicos encabezados por el doctor Isaías Ricardo Fretes. Una jornada solidaria que se inició esta mañana, se extiende mañana viernes y culmina el sábado. Se busca atender a aproximadamente 1000 compatriotas de esta zona muy distante de nuestro país, 750 kilómetros aproximadamente. La logística ya estuvo trasladándose desde anteayer y les deseamos mucho éxito en esta maratón solidaria que se inicia hoy y culmina pasado mañana. Nosotros en Frente a Frente le invitamos hoy al doctor Aníbal Isfrán Peloso, economista de amplia trayectoria en nuestro país, en el sector público, en el sector privado. Lo conocía ya por el año 2000 aproximadamente, cuando fue director del Departamento de Estudios Monetarios y Financieros del Banco Central del Paraguay, y en ese momento era jefe de nada más y nada menos que Santiago Peña Palacios. Era funcionario de ese departamento y el doctor Aníbal Isfrán Peloso era su jefe. Después estuvo por la AFD, estuvo en el directorio de bancos privados, en una casa de bolsa, y actualmente está trabajando en el sector privado, también en las cooperativas principalmente, donde seguramente le han visto por las redes sociales trabajando. Doctor Aníbal Isfrán, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros hoy. Buenas noches, Horacio, un gusto saludarte a vos y a toda la teleaudiencia de Frente a Frente. Hace bastante tiempo que nos conocemos y pareciera que hace poco, y es mucho en realidad. Y sí, así es la vida, era un gusto siempre estar dialogando contigo. Realmente hace mucho nos conocemos, pero siempre fue una relación muy interesante de debate, y creo que por sobre todo de tratar de entender la realidad económica y aportar algo a la ciudadanía. Sí, y hoy te invitamos para hablar de la reforma del Estado, y creo que hablamos, desde la primera vez que hablamos, seguimos hablando del mismo tema y avanzamos en algo, no avanzamos mucho en algunos sectores más, en algunos sectores menos, y justamente en coincidencia con un informe que publicó la calificadora internacional, la consultora internacional, que dice que tenemos que avanzar en las reformas. Se trata de la calificadora Fitch Rating, algo Fitch así. Ratings. Fitch Rating, algo así se llama. Bueno, exactamente así se llama. Que emitió un análisis de nuestra situación después del intento de reforma de la caja fiscal, que fue un fracaso para mi gusto. De hecho, no tenía resuelto todo el problema que estaba teniendo ya. Tenemos que recordar que el año pasado ya se pagó de impuestos alrededor de 380 millones de dólares en la jubilación de funcionarios públicos de varios sectores. Tenemos que recordar que la caja fiscal incluye a los militares, policías, al magisterio y no sé qué instituciones más. Son varias instituciones, algunas ya deficitarias y otras en proceso. Y nos decía esta calificadora que nos va a ser difícil llegar al tercer grado de inversión en las condiciones actuales en que fracasó esta reforma, la reforma de la caja fiscal. Y de eso quería hablar contigo, doctor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos espera si se dilata esta espera para volver a tratar este que es un problema? No, sin duda es probablemente el problema puntual más importante directamente, porque no es un monto global de una vez, así como están los problemas que también están con la deuda flotante, con
con la farmacéutica, con las vialeras y con el resto de los proveedores del Estado, ¿verdad? Porque no es solamente con esos dos grupos, es con todo el resto. Entonces, ese es un problema, si bien importante, es puntual, se puede acotar, se tienen los valores y creo que es más manejable que el caso de la caja fiscal, que es un tema recurrente, valores crecientes y requiere de modificaciones legislativas de manera a lograr la solución del mismo. Entonces, y tiene todas las implicancias sociales grandes, como sabemos, ¿verdad? Por lo tanto, para mí es el problema más grave. Me llama mucho la atención que no lo haya hecho ya y no lo haya tomado como algo que claro e importante el gobierno al principio del gobierno, ¿verdad? Sí. Me llama mucho la atención que hayan esperado tanto tiempo, que hayan permitido que pasen casi 3 años de gobierno. En ese periodo el pago total que hicieron creo que llegó, si mal no recuerdo, a 700, 800 millones de dólares de déficit de solamente ese periodo. Sí. 380 fue 2025, hay que ver lo que fue 2024, lo que fue parte del 2025 y lo que fue parte del 2023 también. El déficit de la caja fiscal y lo que ya se pagó en los últimos 10 años alcanza aproximadamente 1.500 millones de dólares. No, sin duda, pero es creciente. O sea, si 1.500 decir, uno diría, bueno, 10 años 150, no es así. El último año fue solo casi 400, 380 millones de dólares, ¿verdad? Y eso va a ser mucho más. Entonces, realmente uno diría, yo hice un cálculo así rápido, si dijeron que de los 800 que se pagó en este periodo, se puede ahorrar por año 165 millones con la reforma de ahora, si eso se aplicaba a principio del periodo presidencial, hubiesen ahorrado por lo menos 350 millones, 400 millones, es decir, estamos hablando básicamente entre 400 y 500 millones menos que hubiese sido el déficit fiscal y eso ya hubiese probablemente permitido solucionar gran parte del problema actual que tenemos con los atrasos con proveedores del Estado, ¿verdad? Entonces a mí me llama mucho la atención esa manera, digamos, de haber operado, priorizando otros temas que sí son importantes, ¿verdad? La reforma que se hizo del sistema previsional del regulador, pero ¿qué pasó con eso, Horacio? Sí. Se logra modificar el regulador que hacía falta, no hay duda, pero se tardó 2 años en nombrar al superintendente de pensiones. Se perdió una gran oportunidad, sí, doctor. Y además, tengo entendido que en el gobierno de Marito se intentó reformar algo, pero ellos no tenían mayoría en el Congreso y muchas cosas, además tenían la pandemia, tenían otras preocupaciones y les fue imposible llevar adelante, pero este era el ideal. Mayoría en ambas cámaras del Congreso. Totalmente. Y no sabemos si el próximo gobierno va a tener esas condiciones favorables en el próximo periodo. Y lo que más me preocupa de esto, y para ya ir a los temas actuales, ¿verdad? Es la proyección de ello, ¿verdad? Bien dijeron los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas que así como está la ley, en 5 años vamos a llegar a la caja fiscal, así como con la reforma de ahora, va a generar 1,2% de déficit del PIB. 1,2%. ¿Qué implica eso? Que acordate que el déficit aprobado, admitido por la Ley de Responsabilidad Fiscal es de 1,5%. Sí. Es decir, te va a quedar con 0,3% de probable déficit para todo el resto del sector público, para todas las necesidades, para educación, salud, vial, lo que sea, ¿verdad? Y no tiene sentido, me parece, ¿verdad? Sí. Para un grupo muy pequeño, o sea, acá esto ya trasciende el análisis meramente económico para mí. Esto ya es un tema moral, ético y hasta de supervivencia del sector público en general, porque las consecuencias que esto puede tener va a generar un déficit crónico, sí, va a generar probablemente falta de credibilidad de poder cumplir el resto de los compromisos
ante cualquier eventualidad. Si las cosas van bien, si tenemos, qué sé yo, recaudaciones récord todos los años y todo va bien, probablemente se va a pasar. Pero apenas haya un viento, un nubarrón por ahí y la cosa no viene tan bien, cosa que normalmente en la economía ocurre en algún momento, ya vamos a tener problemas y ya va a ser difícil llevar adelante este proceso. Entonces, o te requiere otras cosas. Por un lado, una racionalización del gasto público del resto de los sectores, que realmente, así como vemos, no creo que lo hagan. Deberían de hacerlo, pero no tengo muchas expectativas ya en este periodo. Y después tenemos, por otro lado, la posibilidad de ingresos adicionales. ¿Ingresos adicionales qué son? Y no tenemos otra que no sea mayores impuestos. Y yo digo, está bien, es la única alternativa y depende. La única alternativa si queremos hacerlo más fácil. También hay otras alternativas. Por ejemplo, creo un tema muy importante es mirar la situación de la economía paraguaya. La economía paraguaya tiene un nivel de informalidad muy alto. Sí. La mayoría de la gente es el 50%. ¿Qué quiere decir? Que el 50% más podría crecer con las recaudaciones. Y eso no es poca cosa. Sí. Eso no es poca cosa. O sea, eso solucionaría gran parte del tema. Pero tenés que hacer una serie de cosas. Tenés que trabajar en un proceso realmente de facilitar el proceso de pagar los impuestos. ¿Por qué yo digo no haces lo que hizo Dionisio Borda cuando empieza en el 2003, que era una situación mucho más complicada que ahora? O sea, yo dije muchas cosas complicadas, pero tampoco es una cosa tan complicada como sí era en el 2003. Cuando eso recuerdo que los funcionarios públicos cobraban con 2 meses y medio de atraso el sueldo. No, era una situación complicadísima, default selectivo, y se logró hacer. ¿Y qué hicieron? Una cosa que parecía en ese momento de loco, dijo, vamos a bajar los impuestos, vamos a bajar la tasa de impuestos, y logró recaudar mucho más. Yo creo que acá no hace falta bajar, pero sí hacer más fácil el pagar los impuestos. ¿Por qué, por ejemplo, gran parte, vos salís nomás de Asunción, pedís factura y nadie tiene factura? Y en las despensas del interior. Despensa o las personas que vienen te hacen trabajo de plomería, de cosas así, pero ni por asomo tienen factura. Doctor, ¿qué es lo más factible que se haga? ¿Que se alce el impuesto? ¿Que se recaude más? ¿Que se formalice más la economía? ¿Cuál es la salida más fácil? ¿O racionalizar el gasto? Para mí, de los tres son difíciles, pero ¿cuál es más factible? Yo creo que probablemente, yo en el corto plazo y en el mediano plazo te diría, ¿verdad? En el corto plazo creo que hay que negociar con las calificadoras, hay que hablar, hay que explicar la situación y decir, ¿sabes qué? Este déficit 1,5 que estoy esperando, como tengo todavía posibilidades de financiamiento, porque también eso ya no es factible seguir simplemente endeudándote, pero por lo menos en 2 o 3 años más creo que todavía hay un pequeño margen, dado el nivel de endeudamiento que tenemos. Yo creo que hay que hablar con ellos, hay que explicar la situación, mostrar que no es realmente un caos, sino es algo todavía manejable dentro de todo, y probablemente se logre mantener el grado de inversión, a lo mejor no con un tercero, pero mantener los 2 que se tienen, porque sí sería muy penoso ir para atrás en algunos de esos. Yo creo que eso es negociable y manejable si se muestra un plan razonable, creíble en eso. Entonces, creo que ahí hay que ir. No le gusta a la gente, no le va a gustar probablemente al FMI el cambio de esto, pero igual, todo, yo creo que ahí se va a hacer. Pienso que ese sería el paso de corto plazo. El siguiente paso debe ser aumentar el déficit de 1,5%. El déficit admisible del 1,5% y entender que es una situación controlada, que se sabe que va a ocurrir eso, y ver un proceso de convergencia al 1,5% más razonable, menos rápido de lo que se estaba tratando de hacer. En el gobierno de Marito llegamos a 6% del déficit, era pandemia realmente, pero sirvió para mantener la economía a través de la inversión pública.
Exacto, y yo creo que ahora es un poco para calmar todo este proceso y también, dado la forma en que está estructurada nuestra economía, dado los compromisos que se tienen ante la cantidad de proveedores del Estado y todo eso, creo que hay que trabajar en esa línea. Primera parte. ¿Podría resolver por un tiempo, por lo menos, si levantáramos a 6%, resolver? No, 6 ya es mucho, Sí. Horacio. Yo de ninguna manera diría eso. Pero, qué sé yo, ir en vez de 1,5, hablar de 2,5%, un poco ahí. Hacer el cálculo exacto cuánto representa cada uno. Si dos, más o menos es 600 millones, 1.000 millones más o menos es 1,5%. Y no es mucho porque, de acuerdo a los estudios que hicieron las empresas de los gremios de la construcción, por ejemplo, los dos gremios dicen que un nivel ideal de inversión anual es de alrededor de 1.000 millones. Sí. Que no es demasiado, que ni siquiera hace falta llegar a los 2,5 para alcanzar ese nivel. Así mismo. Entonces, yo diría, bueno, por ahí debería de ser el tema. Si el año pasado estuvimos en 2% de déficit y fue 1.000 y un poco de millones de dólares, ¿verdad? El PIB va a ser un poco más grande, por lo tanto, qué sé yo, probablemente 600 millones, 1% de déficit más, o 700 millones más. Y yo creo que con eso ya algo se va a poder hacer, ¿verdad? Pero hay un problema. Están los políticos que deciden, y si levantamos el déficit fiscal de 1,5% a 2,5%, no nos van a meter gente. Es que tiene que ser una cosa puntual, ¿verdad? Porque acá es lo que tenés que es endeudarte. El tema es que aún el presupuesto tal cual como está hoy, no creo que se pueda cumplir con los niveles actuales de recaudación y todo lo que se tiene, a menos que se emita algo de deuda adicional. Entonces, probablemente no va a ir por ahí, sino simplemente unas pequeñas modificaciones del presupuesto puntuales para cubrir la deuda y la deuda con los proveedores del Estado, te digo, ¿verdad? Entonces, no tocar otras cosas. Yo creo que eso es manejable, Horacio. Realmente te digo, creo que esa parte es manejable. A mí me preocupa es la visión de largo plazo y eso con lo que empezamos la conversación. Sí. Esto va a resolver el problema de este año, sí, y del próximo año probablemente. Y después, ¿qué pasa con la reforma de la caja fiscal? ¿Qué pasa con los problemas del resto de las previsionales, que están varias con problemas también, ¿verdad? Y resolver el problema de la caja fiscal va a requerir de muchísima capacidad de negociación, diálogo con los sectores afectados, que al parecer no se hizo lo suficiente, por eso fracasó. Y van a querer ceder los gremios de trabajadores del sector público, porque la mayor resistencia que tenemos actualmente es aumentar la edad de jubilación. Sí. Mi pregunta siempre de esto es, ¿qué es lo que les hace tan especial a ese grupo de personas para que el resto de los mortales tengamos que esperar 65 años o más para jubilarnos y ellos se quejan porque queremos que sean iguales que nosotros nomás, ¿verdad? Sí. Primer punto ahí que yo no entiendo. No, el proyecto inicial era más concesivo incluso, hasta 57 años, parecido a Estados Unidos. Claro, entonces yo digo, pero esperan, ¿qué es lo que les hace tan especial a ellos que qué sé yo, son tan débiles o qué es lo que tienen y si, por qué cada uno? Si queremos decir, Horacio, los economistas son, yo que soy economista, digo, la clave del mundo, el mundo no va a funcionar sin los economistas y por eso tenemos que jubilarnos antes, porque las tensiones de venir a hablar acá contigo, no sé, voy a encontrar las palabras para decirte y demostrarte que mi gremio es el más importante. O sea, cada uno va a buscarle la vuelta. O sea, yo creo que tenemos que ser todos iguales. Sí. Ese es el punto para mí. Entonces, tal vez una manera de hacer más viable esta reforma no es ir así puntualmente a cada uno, sino decir, ¿saben qué, señores? Vamos a rebarajar todo el sistema previsional paraguayo y vamos a hacer que todo cambie, que todos tengamos las mismas reglas y nadie se va a poder quejar. No va a haber nadie que es
más importante o menos importante. No va a haber ciudadanos de primera, no va a haber ciudadanos de segunda, vamos a ser todos iguales. Entonces, reformemos todo el sistema previsional porque prácticamente todo el sistema previsional, si no tiene déficit de caja puntual, como sí tiene el caso de la caja fiscal, los otros tienen déficit actuarial. Van a tener el problema más tarde, no más luego. Entonces, ¿por qué no trabajamos ya y miramos el problema global de todo y trabajamos con eso? Y difícilmente va a ser defendible decir, reconocemos que este es el problema de todos y trabajemos todos y todos encontremos una solución equitativa para todos. Porque acá, ¿qué es lo que pasa? Sí, muy importantes son los empleados públicos, muy importantes son los maestros, claro que son importantes, no hay duda, un rol importante tienen, pero ¿cómo cubrimos eso? Además, hay una cosa interesante, los maestros, ¿verdad? Pero, espera, los maestros del sector público nomás. Sí, lo del sector privado. El maestro del sector privado no es importante, ¿eh? No es importante, ese no tiene que tener privilegio, solamente ese es el sector público, nomás que es otra vez un super maestro comparado con el otro, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas es lo que en general molesta, creo que a todos, no quiero además decir que a tal grupo, ya a todos. Que hablas de los maestros, yo siempre suelo contar que uno de los mejores maestros que tuve en la universidad tenía 85 años. Y fue uno de los mejores y tenía totalmente todas las capacidades para ser el mejor profesor y enseñarnos de lo mejor posible. No, claro, son circunstancias, ¿verdad? O sea, uno está, y la mayoría de las personas creo que si llegamos a tener la suerte de trabajar en lo que es nuestra pasión, el trabajo deja de ser trabajo y es lo que nos da vida y lo que nos mantiene bien, ¿verdad? Entonces, independientemente de eso, pero sí, olvidémonos de eso y digamos simplemente reglas iguales para todos. Yo creo que lo que más a cualquier persona le molesta es que haya de primera y de segunda cuando todos pagamos por sostener el barco en conjunto, ¿verdad? Creo que ese es el problema fundamental. Entonces, para mí hay que trabajar con un esquema global de todo el sistema previsional. ¿Y cuál debe ser? Mantener este sistema previsional de reparto creo que es complicado, porque también están los temas demográficos que se vienen. Sí. Cada vez la gente, vamos a tener esa pirámide poblacional amplia en la base de jóvenes, se va a invertir en unos años, entonces eso va a cambiar también y va a ser difícil mantener este sistema, porque el sistema de reparto nos dice necesito 5 activos que trabajan por cada jubilado. La caja fiscal tiene 3, los otros tal vez tienen un poco más, hoy verá, pero eso no va a poder mantenerse. Entonces, sí. ¿Qué es lo que pasa? En unos años va a cambiar también. Va a cambiar cada vez más, va a ser peor. Es más, la caja fiscal, así como está diseñado, si uno hace los números, en unos pocos años va a tener 1 a 1. ¿Qué quiere decir 1 a 1? Quiere decir que para poder cubrir sin ingresos externos... Sobre todo si decimos que no tenemos que aumentar el número de funcionarios públicos. Que también por otro lado va, ¿verdad? Sí. Entonces vas a tener 1 a 1, acá por el tema demográfico, que es que el 100% del salario de este activo tiene que ir para cubrir al pasivo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué va a vivir el resto? O sea, a eso te lleva este tipo de sistema en un momento dado. Por eso es que el sistema probablemente no es viable así como está diseñado. Hasta ahora no estamos aplicando la matemática en algo que es puramente matemático. ¿Por qué cuesta tanto llevar adelante estas reformas? Es porque se politiza mucho el debate que tiene que ser estrictamente técnico. Es una mezcla, ese pues es el problema. O sea, yo creo que es técnico en los números, en el análisis, en el proceso y en la sostenibilidad. Pero también están otras consideraciones. Ya, la manera en que operó. En el 2005 se hizo una reforma de la caja fiscal y 15 años no tuvo déficit la caja, sí, pero después volvió a tener. ¿Por qué? Estuve revisando yo, y de hecho el mensaje presidencial de la reforma que presentaron originalmente
dijo que habían, entre el 2005 y ahora, hubieron 13 modificaciones de la ley anterior. Y por eso se llegó a este déficit tal cual como estaba. Atiende 13 modificaciones. Entonces, si hay esa posibilidad de permear en el futuro, o sea, lo primero que yo creo es que hay que hacer una reforma global de todo el sistema. Esa reforma global, no una vez que se prueba y queda hecha, no puede ser modificado sin una revisión clara de las fuentes de fondeo para hacerlo y que tenga algún cerrojo que impida a cualquier parlamentario hacer un cambio y ya está, porque se puso de acuerdo con ese gremio. Segundo, debe tener estabilizadores automáticos, debe tener en cuenta que si hay cambios demográficos o algún tipo de cambio, antes que eso impacte, ya cambie también las reglas para mantener la estabilidad en ese proceso. Y tercero, es importante que el sistema en sí esté permeado de presiones externas, ¿verdad? Y que se pueda mantener de alguna manera. Y cualquier cambio que se tenga que hacer, ese cambio debe provenir de un estudio actuarial siempre. O sea, el estudio actuarial debe formar parte integral de cualquier proceso de transformación que tenga. Eso para cualquier caja en sí. Pero globalmente, si yo tengo que mirar, estuve mirando cuáles son los sistemas que funcionan mejor en general. El sistema, transformar este sistema y simplemente hacer una reforma paramétrica, es decir, de cambiar la edad de jubilación, el monto de los aportes, no va a funcionar. Igual a la larga vamos a tener problemas. Sí. Entonces tenemos que hacer un sistema en el cual probablemente una parte tenga este esquema de solidaridad, un sistema de reparto. Una manera que habíamos analizado con algunos amigos es que hasta un monto del salario mínimo se trabaje, que todos tengamos hasta ese monto, el sistema sea solidario, de reparto, y cualquier monto adicional de eso que sea individual, que sea con aportes individuales. Sí. Y entonces vos decís, bueno, hasta acá, si tu aporte es X%, una parte de eso va a cubrir esa parte solidaria y la parte adicional ya es de un esquema de cuentas individuales y que se invierte, y ahí sí es importante ya la superintendencia de pensiones que cuide, que atienda, que se haga de una manera apropiada esa inversión, y entonces ese complemento de la jubilación por encima del salario mínimo depende de lo que has aportado a lo largo de toda tu vida. Creo que esa es la más justa y es una manera de que se asegure la sostenibilidad de los sistemas. Y hay que hacer un diálogo bien amplio. Estuve viendo yo la jubilación de los docentes, por ejemplo, de Estados Unidos. Pueden jubilarse a partir de los 57 años, pero se jubilan con el equivalente al 40% de su salario nada más. Claro. O sea, ese tipo de cuestiones hay que tener en cuenta. Después vi en varios países de la región, la mayoría se jubilan a los 65 años. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos ser la excepción? Un punto. Va a costar mucho. Y quería insistir también en las medidas para resolver el problema. Mira, si esto resolvíamos de la caja fiscal hace 5 años, ahora no hubiésemos tenido el problema que estamos teniendo de falta de dinero, porque gastamos 380 millones de dólares el año pasado, que bien ya iba a resolver en parte. Si le sumás el del 2024 ya teníamos resuelto. Y eso nos demuestra que necesariamente tenemos que iniciar la reforma, le guste o no le guste a ciertos sectores. Tenemos que, nuestras autoridades tienen que tener la valentía suficiente para poder encarar esto, porque de lo contrario estamos viendo que esto se puede ir agravando. Y hay un factor más que es importante mirar en este tema previsional. Yo creo que nosotros estamos mirando simplemente, vamos a resolver el problema, vamos a evitar el déficit, pero no estamos mirando el factor positivo que pueda tener una reforma global de este tipo, sí, que es tal vez hasta más importante que el resto de las cosas. ¿Cuál es la característica en general de un fondo de pensiones? El fondo de pensiones es un fondo, porque en realidad la caja no es fondo ni no es caja.
hoy como está por el déficit que tiene, no es otra cosa que una mera registración contable, ¿verdad? Sí. Porque realmente no pasa por ahí, no hay recursos que invertir, prácticamente nada. Hay una cosita chiquitita ahí de un sector que lo hicieron y nunca invirtieron prácticamente, excepto bono de la FD y una cosita así pequeñita. Entonces, no es una caja, pero por ahí va la cosa. Si vos tenés en cuenta una reforma global de todo el sistema previsional paraguayo, no solamente caja fiscal, IPS, caja bancaria, caja de la ANDE, caja de Itaipú, ferroviario que... ¿Convendría unificar todas las cajas? Desde mi punto de vista, sí. Todos tenemos un mismo sistema a nivel nacional, ¿verdad? Todos. Y ahí van a haber muchos recursos que invertir. Y por sobre todo, ¿cuál es la característica del sistema previsional en sí? El largo plazo. Sí. O sea, y nosotros, ¿cuál es uno de los problemas que tenemos en general? El cortoplacismo. El cortoplacismo, la falta de dinero de largo plazo y en condiciones razonables para invertir, para infraestructura, para todo. Los fondos previsionales se pueden utilizar para financiar, por ejemplo, el déficit altísimo que tenemos de infraestructura. Así como hoy está, no. Así como está estructurado, todo fragmentado, cada uno tiene su norma, no puede invertir en esto, en lo otro no va, algunos pueden sacar al país, otros no pueden sacar. Así como está, no va a financiar, es todo un problema, pero estructurado adecuadamente, con la superintendencia de pensiones que chequee, que controle, que diga bajo qué condiciones, qué sé yo, que vaya a esos fideicomisos de infraestructura y se vea las seguridades apropiadas en el largo plazo que pueda tener, con garantía ya sea estatal, garantía de FOGAP y cosas así, cosas como esas, bien estructurado, yo creo que puede ser la solución a gran parte del déficit de infraestructura que tenemos en el país. Entonces, no es, Horacio, solamente hablar de los problemas que te genera y que vas a dejar de tener, sino las cosas buenas que pueden venir. Va a generar grandes soluciones. ¿Qué hace, por ejemplo, la Caja Mutual o otras cajas acá para tratar de invertir? Y bueno, la Caja Mutual en cierta forma compra papeles, instrumentos de la Bolsa de Valores, pero también varias entidades se pasan comprando departamentos, haciendo cosas, porque no tienen instrumentos de largo plazo en que invertir los recursos que sí son de largo plazo que ellos tienen. Si nosotros pudiésemos generar esos documentos de largo plazo vía Bolsa de Valores para que se pueda chequear con la Superintendencia de Valores, con la Superintendencia de Pensiones y tener todo un sistema de seguridad adecuado, trabajando de instrumentos realmente razonables y de largo plazo, vamos a tener, por un lado, solucionados los problemas de déficit, o al menos, si no lo tenemos en el corto plazo, tenemos que saber cuál es el tamaño del déficit. Por ejemplo, hacemos la reforma hoy. Sí. Así, con todo esto, ¿podría entonces la reforma del sistema previsional, incluyendo el sector público y privado, ser la reforma más importante que tenemos que hacer? Hace tiempo que es la reforma que debemos de hacer. Esa es la reforma y creo que va a ser la que puede transformar al país, porque te va a permitir generar fondeo autónomo de largo plazo y podés cubrir el déficit de infraestructura y el déficit en general que tenemos. Bien manejado, bien hecho. Por ejemplo, una cosa que sí se debe tener en cuenta, hacemos la reforma donde entra también la caja fiscal. Lógicamente vos tenés ya los déficits acumulados y el déficit que vas a seguir teniendo, porque tampoco los que ya están jubilados vas a decirle a partir de ahora no cobrar nada, eso tiene que seguir. Sí. Entonces tenés que cuantificar ese costo de aquí a 10 años, a 20 años, y cuándo va a dejar de existir esos costos propios del sistema actual, heredados, digamos, para un nuevo sistema 2.0 que vamos a tener dentro de 2 años, por decirte. Y tenemos que saber cómo vamos a pagar eso. Tiene que estar estipulado que vamos a pagar, si hace falta, con una ley especial, con unos impuestos especiales, no hay problema, pero
sabes cuánto cuesta, dónde va la plata y sabes que es algo temporal, porque finalmente dentro de ciertos años vamos a morirnos todos, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es el tema. Tenés que tener todo en cuenta esos costos que tienen, pero saber cómo ser honestos Sí. en que eso cuesta y se debe pagar y cómo vamos a pagar. Sí. Y ahí entramos con todas las cosas positivas de la reforma, de tener el instrumento, de evitar el déficit futuro y de tener los recursos de largo plazo de infraestructura. Creo que esa es la reforma, así como dijiste, la más importante del país probablemente. Doctor, supongamos que todo esto se puede hacer. El 16 de agosto del 2028 se presenta el proyecto de ley, pero tener los resultados va a llevar un tiempo. ¿Qué hacemos mientras? Negociamos el aumento del déficit fiscal, el margen fiscal, aumentamos el IVA unos puntos por X años. ¿Cómo nos financiamos mientras tengamos los resultados de esta reforma en caso de que se haga? Yo creo, primero que ese sería un mundo mágico, ¿verdad? Súper mágico, ¿verdad? Soñar es gratis. Soñar es gratis, ¿verdad? Porque primero estamos hablando de un nuevo gobierno que no sabemos qué características que se va a tener. Si va a tener mayoría en ambas cámaras. Yo pienso que aunque no tenga mayoría, igual si lleva al principio del... Y hay que hacer un gran diálogo. Este tipo de reformas no se puede lograr con el acuerdo en un solo partido. Tiene que ser un acuerdo amplio. Sin duda eso. Pero lo que dijiste es clave. Vos dijiste el 16 de agosto. Sí. Y así tiene que ser. Está bien, vamos a darle un poquitito más al 17 de agosto que se pueda presentar. Sí. Pero así tiene que ser. Porque ahí yo creo que, aunque no tenga mayoría el gobierno que sea, no creo que el Parlamento difícilmente se van a oponer al nuevo presidente. Sí, el primer día hay armonía todavía. Y todos dicen, vamos a darle oportunidad. Si no, ¿qué vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es poner el palo y en la dentro de rueda. los 100 días yo creo que se puede hacer muchas cosas. Entonces, el gobierno que venga, acuérdense, nosotros tenemos prácticamente, qué sé yo, desde abril, que son las elecciones, hasta agosto, que efectivamente asume el presidente nuevo, tenemos muchos meses, tenemos parte de abril, o nada, vamos a decir mayo, junio, julio, y parte de agosto, 3 a 4 meses tenemos en total. Se puede trabajar en los acuerdos en ese periodo. Claramente los acuerdos, claramente cerrar las características de los proyectos de ley, tener todo listo para que el primer día se presente al Congreso eso. Yo creo que es la única manera. Y resuelve la reforma previsional, va a resolver también una parte de la calidad del gasto del que tanto se habla. Por ejemplo, no vamos a pagar con impuestos estas jubilaciones que ya se están pagando ahora. Totalmente. Ya vamos a buscarle la manera de hacer. Y si tienes que pagarle con impuestos parte de eso, al menos vas a saber qué ha acotado, a dónde va, cómo está. Esta reforma no te dice cómo vamos a pagar lo que queda del déficit remanente, porque el déficit va a seguir, no es que el déficit va a desaparecer como por arte de magia porque tuvimos nosotros esta reforma, ahora va a seguir esto, claro, porque un poquitito va menos. A tardar un poco para capitalizarse. Y va a tardar, y para llegar a tener el efecto pleno, ¿verdad? Porque hay toda una serie de cambios que se van a ir dando gradualmente. Entonces, no nos dicen cómo va a pagar, y va a seguir, va a ocurrir de hecho va a seguir el déficit de manera decreciente tal vez por un año o dos y después ya va a volver a subir. Eso tienen que contarnos totalmente, ¿verdad? Y no está bien dicho esa parte de la película. Pero realmente creo que si nosotros hacemos esta reforma, el país va a cambiar. Hicimos cambios, así cuando empezaste, hicimos reformas también importantes ya en los últimos 20 años. Y por eso yo no quiero dar una sensación de que todo está mal, Horacio. Sí. Yo creo que el país se transformó en las últimas décadas de una manera increíble. O sea, en el 2002 la economía paraguaya era una economía del tamaño de 8.000 millones de dólares. 8.000 millones. Hoy es una economía de 50.000. Sí. O sea, estamos hablando de una economía 6, 7 veces más grande de lo que era hace simplemente 20 años, era 20, 25 años. Cuando comenzó esta reforma que nos llevó al grado de inversión habitualmente, la calificación, nos concentramos más en cómo recaudar. Lastimosamente,
no se pensó en cómo gastar bien lo que se recaudaba además a partir de ese entonces. Totalmente. Y bueno, es el momento de mirar esa parte de la reforma. Creo que otra cosa muy importante que se hizo en Paraguay es la reforma de la banca pública. Creo que la Agencia Financiera de Desarrollo está haciendo un aporte tremendo. Sí. No teníamos crédito de mediano y largo plazo en esa época. Para las empresas, para las empresas, para la vivienda, para nada no teníamos. Sí. Y tuvimos, bueno, me tocó en suerte trabajar en esa parte. ¿Estuviste ¿verdad? en el primer directorio de la AFD? Más antes. Antes. Yo fui el director del programa de reforma de la banca pública, Sí. entonces tuvo a mi cargo el proceso de crear la ley y lograr que se apruebe esa ley y se cree la AFD, ¿verdad? Y sigue siendo la institución modelo del Estado, entre las instituciones del Estado. Sí, sin duda, pero por sobre todo lo que a mí me parece importante de esa institución es que permitió que en Paraguay exista un financiamiento a mediano y largo plazo. Me acuerdo, iba yo con mi carpetita al Congreso a hablar con cada uno de los senadores. Todos decían, pero en Paraguay la gente no piensa en largo plazo, no hay nuevos proyectos. Y yo le decía a los senadores, o te ibas a los bancos y te decía, la gente no trae proyectos de largo plazo. Y vos te ibas a los gremios, a diferentes entidades, a empresas, y te decían, pero los bancos no nos dan crédito a largo plazo, ¿por qué vamos a presentar proyectos? Y era todo un tema ahí. Me acuerdo, yo le decía a los senadores, a los diputados, y uno a uno me iba a hablar y le decía, aprobá nomás esto, aprobá nomás. Después vamos a ver cómo, yo estoy seguro que esto de aquí a unos años vas a haber permitido que exista financiamiento a mediano y largo plazo. Se crea la AFD en el 2005, en el 2006 empieza a operar y antes del 2007 empiezan las primeras líneas de financiamiento para viviendas, recuerdo, a 12 años de plazo, cuando fue toda una revolución llegar a 12. Y claro, pero era 4 veces más de lo que normalmente se podía alcanzar. Y hoy estamos hablando de 30 años. Sí. Estamos hablando de 30 años. O sea, ese cambio es brutal, ¿verdad? Pero eso se tiene que expandir al resto de los sectores. Tenemos que tener ese fondeo propio. Hace mucho esfuerzo la AFD para generar esos recursos y para hacer esa transformación de fondearse a corto plazo y prestar a largo plazo, ¿verdad? Eso tiene que tener también instrumentos de largo plazo y que no sea solo la AFD, sino que directamente el sistema financiero pueda acceder a ese tipo de fondeo en buenas condiciones de mediano y largo plazo. Entonces, ahí vamos a transformar el país. No por el lado financiero, por el lado de la oferta de recursos de largo plazo, van a poder pensarse en proyectos de mediano y largo plazo, vamos a poder hablar de infraestructura, vamos a poder hablar de otro país que igual se transformó a pesar de todas estas restricciones que tenemos. O sea, como te dije, teníamos una economía de 8.000 millones, hoy tenemos una economía de 50.000. Sí tenemos el problema de que la macro no llega a la micro, tenemos muchas cosas, pero creo que es más fácil repartir cuando hay una torta que creció, antes que repartir, antes que tener que hacer crecer primero la torta para poder repartir esa torta. Y hoy al menos creció grande, entonces creo que podemos encontrar esquemas sin llegar a temas colectivistas ni nada, pero esquemas como lo que te estoy diciendo. Estos recursos de los fondos previsionales no es macana. Nosotros estamos hablando de recursos probablemente anualmente de 20, 30% del PIB que podrían estar disponibles para el mediano y largo plazo. Y eso no es poca cosa. Doctor, hablamos de las reformas que se hicieron, las reformas macro, las que todavía faltan, pero hubo un proceso de reforma que se inició un poco antes en el sistema financiero, donde tuviste participación también. Se hicieron reformas importantes que le dan la solidez que tiene actualmente el sistema financiero. En el 2003 se creó el Fondo de Garantía de Depósitos, le volvió mucho más confiable al sistema bancario, a las financieras, y actualmente se está trabajando para extender ese fondo de garantía en las cooperativas donde también estabas trabajando. ¿Puedes hablarnos un poco de ese proceso, doctor? Sí, en Concopar, que es la
Confederación de Cooperativas Rurales del Paraguay, Sí. que está liderada por FECOPROD y otras entidades, qué sé yo, CERECOP, Varias SECOI, centrales y federaciones. centrales de federaciones Le tenemos que de contar todo el país. cómo están las cooperativas. Están las cooperativas de base, que son las cooperativas de primer grado. Después están las centrales y federaciones, que son las de segundo grado. Y la confederación es la cooperativa de tercer grado, donde los socios son las centrales y las federaciones. Así mismo, y tenemos dos confederaciones, Sí, la CONCOPAR y COMPACOP. sí, Y CONCOPAR es una de las federaciones que están fundamentalmente, no te digo únicamente, pero fundamentalmente las cooperativas de producción más grandes del país. sí, Entonces, ese grupo me pidió para diseñar un esquema de fondo de garantías de estilo de los bancos, similar, pero privado, sí. no estatal. Entonces, sin aporte estatal, las mismas cooperativas dicen, nosotros mismos vamos a crear nuestro sistema. Y empezamos a hacerlo. Se creó un esquema, estamos trabajando desde el 2022, finales del 2022, empezamos a trabajar en eso. Diseñamos el esquema y fue aprobado a finales del 2024 el esquema, y se decidió armar un fondo en el cual voluntariamente las cooperativas socias de FECOPROD, de CONCOPAR, pueden, socias de CONCOPAR vía las federaciones. Sí, federaciones y centrales. Las federaciones y centrales que están. Entonces, pero ahí las cooperativas. Entonces, se creó un fondo de fideicomiso, y ese fondo de fideicomiso va a tener una carencia de cobertura, pero sí van a participar las cooperativas por 5 años. Sí. Y ahí se va a generar ese fondo y se van a diseñar los últimos detalles de las características del fondo de una manera participativa entre aquellas cooperativas que deciden participar de ese fondo. Actualmente están ya participando varias cooperativas, estamos en una primera etapa, y eso va a crecer, y de aquí a 5 años vamos a tener un monto, creo que importante, de recursos, y va a empezar la cobertura de similar a lo que tiene la cobertura del esquema de los bancos, con la diferencia que va a ser privado. Segundo, tenemos diferencias muy grandes en tamaño y en características de las cooperativas. Sí. Tenemos cooperativas, aunque sean todas de tipo A, muy grandes y muy pequeñas. Tenemos cooperativas que tienen muchos socios, pocos socios. Por darte un ejemplo, dos cooperativas, así que es público esto, ¿verdad? Dos cooperativas de producción, de ahorro y crédito. Podemos decir la cooperativa Loma Plata, por un lado, es una cooperativa que hoy está en la número 4 o 5 más o menos entre las cooperativas de ahorro y crédito, pero tiene 6.500, 7.000 socios más o menos. Sí. Entonces, el tamaño medio de ahorro de esa cooperativa es de 600 millones de guaraníes, 500, 600 millones en promedio. Después tenés otras cooperativas como, otra que me viene a la mente, Copeduc, tiene creo que 70.000 socios, también muy grande, pero el tamaño medio de los ahorros es 10 millones, 15 millones de guaraníes. Sí. Entonces, si vos pones un monto medio de eso, no le sirve a ninguno. O uno va a pagar demasiado, Sí, el otro y el muy otro poco. va a pagar igual, pero muy poco, y no le cubre realmente, entonces no tiene incentivo. Entonces, Sí. lo que dijimos es, vamos a encontrar un esquema tal que podamos, las cooperativas opten por tener una cobertura conforme al requerimiento que tenga cada uno. Sí. Y vamos a poner probablemente 3 o 4 niveles. Ajá. Alguien de 50, alguien de 100, alguien de 300 y alguien de 400, por Es decir. bastante más complejo que el fondo de garantía de los bancos y financieros. Y otra cosa que te vamos a tener en cuenta es, no es el mismo aporte para todos. Sí. El aporte va a ser primero por el monto Sí. de cobertura, que es uno, pero también por el riesgo. Entonces nosotros hacemos un proceso de análisis de ingreso. O sea, no es que puede ingresar cualquiera, sino que tiene que tener ciertos criterios mínimos. Como una calificación, como hacen las calificadoras de riesgo, estamos trabajando nosotros en ese esquema.
Entonces creemos que eso va a permitirnos lograr mayor seguridad para los socios de esas cooperativas. Va a ser un sello de distinción de decir, esta cooperativa participa del Fondo de Garantía de Depósitos Cooperativos del Paraguay. Y si participa es porque fue analizada y porque tuvo una calificación adecuada y porque tiene un apoyo del equipo técnico de Concopar para poder asegurar los fondos y los depósitos de sus socios. Pero por sobre todo, la idea es que no se use el fondo. Sí, claro. Pero que esté nomás ahí, ¿verdad? Y tiene que ser con eso mucho mayor tranquilidad incluso. Exactamente. Entonces un sello de garantía que probablemente va a hacer que la señal que vos le das al resto de la comunidad económica del país es, esta es una cooperativa sólida, vengan más socios, por un lado, sí. Y por otro lado, decir también si hay un inversionista extranjero, una entidad extranjera que quiere participar de actividades dentro del país, va a buscar un socio confiable, sólido como los que tienen esto. Y creemos que ese es el objetivo final de esto. Y por sobre todo, no nuevamente pedirle al Estado que nos dé plata para solucionar nuestros problemas privados que nosotros mismos creamos. Y las cooperativas son una solución en muchos sentidos para el país, para la economía, en el sector rural, en el financiamiento, en ahorro y crédito, por ejemplo, las condiciones fueron muy favorables para hacer crecer a los emprendedores rurales y urbanos. Y algo muy llamativo que yo siempre suelo comentar, en el 95, cuando hubo la crisis financiera que hizo desaparecer a la mayoría de los bancos y la mayoría de las financieras, empezaron a fortalecerse las cooperativas. Los que tenían miedo a los bancos y financieras sacaron su plata, llevaron a la cooperativa, y las cooperativas, ¿dónde depositaron su plata? En el mismo banco, Pero tenía en ese momento, gozaba de mayor confiabilidad, credibilidad, y que con este trabajo que están haciendo ustedes, como que se completa, digamos, ese círculo de fortaleza que faltaba con la creación del Fondo de Garantía en las cooperativas. Sí, es así, Horacio, aunque faltan otras cosas más. Sí. Realmente los bancos aprendieron de esta crisis, o sea, la superintendencia de bancos y todo, creo que todo como comunidad aprendimos, porque se creó una red de seguridad del sistema financiero que tiene 3 componentes. Uno es el Fondo de Garantías, Fondo de Garantía de Depósitos. 2 es un prestamista de última instancia, que es el Banco Central. Y 3 es un mecanismo de resolución temprana. ¿Verdad? Nosotros no tenemos eso en las cooperativas, ninguno de los 3. Ahora estamos queriendo implementar y está empezando el Fondo de Garantía, pero no tenemos un prestamista de última instancia. Si una cooperativa tiene problemas, ¿a quién va a recurrir? No tiene. El INCOP no tiene recursos. No. Y el Banco Central no le va a prestar. Y las centrales no le da el cuero. O si le da el cuero no le quieren dar porque tampoco tienen las condiciones para recuperar después. Claro. Y ni qué decir la posibilidad de intervención temprana, ni mecanismo de resolución temprana adecuada que te asegure. ¿Qué pasó con el sistema bancario? Yo creo que aprendimos fuerte la lección a palos, por eso es que se fortaleció hoy el sistema financiero. ¿Qué pasó con las pocas entidades que tuvieron problemas después del 2002? Sí. Tuvimos unas cuantas entidades con problemas, tuvimos unas cuantas entidades que quebraron, tuvimos todo eso y no se sintió en el resto del sistema. ¿Qué hizo el Banco Central? Participó el sistema de seguro de depósitos, pero nunca directamente pagó todo. Lo que hizo fue, agarró, miró el balance de las entidades, agrupó, vio qué cosas buenas, qué cosas malas estaban, y agrupó y dijo, yo quiero estos pasivos que asuma alguna entidad y tengo estos activos. Y los activos no cubren todo eso, pero juntemos estos dos y hizo licitaciones al resto del sistema financiero y le dijo, ¿cuánta plata es lo mínimo que querés para hacerte cargo de este conjunto de activos y pasivos, de este problema? Sí. Y los bancos decían, bueno, págame tanto. Lo que sí que en todos los casos el Fondo de Garantías logró la cobertura del 100% de los depósitos, aun cuando no formaba parte
de su objetivo, que era hasta 75 salarios mínimos. Logró eso en esas entidades con problemas y a un costo que hubiese sido menor que si pagaba directamente a cada uno de los ahorristas en este caso, porque logró hacer eso. Ese instrumento legal y ese instrumento de personas capacitadas para hacer, no tienen las cooperativas ese proceso. Entonces, eso sería algo de una siguiente etapa. Y un auxilio de liquidez necesario. A veces vos tenés una corrida por simplemente un rumor que ni siquiera es cierto, pero surgió por ahí. Necesitas la plata. ¿Quién te va a dar? El Banco Central está para darle. Un último ejemplo. En el 2008, ya posterior al problema del 95, ¿verdad? En el 2008 surge el problema en Estados Unidos con la crisis financiera de las hipotecas y todo eso, ¿verdad? Se siente acá, se ve que iba a ocurrir. Y entonces los bancos lo primero que hacen cuando estalla ese problema, dicen, ¿saben qué? No vamos a prestar, vámonos a esperar, vamos a mantener nuestra liquidez. El Banco Central ve eso y le dice, señores, no se preocupen. No se preocupen, le dice, cuando se ve el presidente a Jorge Corbalán. Sí. Le dice, señores, no se preocupen, el Banco Central está acá y tiene plata. Y si necesitan ustedes, tienen un problema de liquidez, me envían una carta firmada por el gerente general y apenas yo reciba esa carta firmada, van a tener en su cuenta corriente 50.000 millones de guaraníes listos. No question ask, no preguntas nada, te doy directo. Después vemos cómo hacemos y cómo recuperamos. Si hace falta más, hablemos. Doctor, estas cuestiones que faltan, el prestamista de última instancia y la forma de resolución rápida en las cooperativas, ¿se puede también implementar así como se hizo con Copar, el Fondo de Garantías? Sí, gradualmente sí. De hecho, en Brasil tienen Sicredi, es una entidad que evolucionó hacia ahí. Empezó como un fondo de garantía voluntario, después el Estado dijo, no, vamos a meterle a todos también dentro de un sistema general estatal. Entonces las cooperativas que empezaron privadamente en el fondo en Sicredi pasaron al fondo estatal porque fue por ley, y los fondos privados que estaban para el fondo de garantía se convirtieron en fondos para auxilio de la liquidez, ¿verdad? Y un apoyo. O sea, no es fácil, pero se puede, o se tiene una reforma global del regulador y se ponen todas estas normas y los recursos también estatales, porque acordate que cuando se crea el Fondo de Garantía de Depósitos para los bancos, eso tuvo cobertura inmediata. Sí. ¿Por qué? Porque el Estado puso 50 millones de dólares en bonos y garantizó ese proceso, ¿verdad? Doctor, la temática de este espacio de entrevistas es en el último bloque mostrar algunas fotografías de personajes vinculados al tema o al área del que estamos hablando. Te quiero mostrar algunas fotos y en pocas palabras si podés definirles a estas personas y opinar sobre ellas. Vamos a mostrar la primera foto, Nicanor Duarte Frutos. Nicanor, yo creo que fue el artífice de las reformas que hoy tenemos en el 2003. Otra foto. Siguiente. Dionisio Borda. Y fue el cerebro detrás de esas reformas que tuvimos en el 2003. Sin él creo que no hubiese pasado nada. Ajá, pero sí, los dos en complemento. Siguiente foto. Manuel Ferreira. Y es una persona muy conocedora de los temas y que creo hay que escucharle más. Ah, sí, escucharle un poco más. Sí. Siguiente foto. César Barreto. César Barreto fue el que lideró la reforma de la Agencia Financiera de Desarrollo y creo que es uno de los padres. Estuvimos trabajando juntos y creo que uno de los pilares del financiamiento de largo plazo en Paraguay. Siguiente foto. Fernando Lugo. Y un líder, creo que lo bueno de él fue que demostró que la alternancia debe existir y ella es un bien de por sí. Siguiente foto. El actual ministro de Economía. El que tiene el gran desafío de unir a las partes, pero yo confío en que él tiene la capacidad para llevar adelante las transformaciones que se deben hacer. Es difícil el trabajo de Oscar Lovera. Muy difícil.
pero creo que es una persona mesurada y con mucha experiencia, por lo tanto creo que también le van a dar la oportunidad las personas que están trabajando en el otro lado que esperan esas reformas. Sí, siguiente foto. Carlos Fernández Baldovino, el anterior ministro de Economía. Hizo cosas muy buenas, pero creo que debió escuchar un poco más a su entorno. Mucha soberbia. No sé si llamarle soberbia, pero verdaderamente creo que se centró en su conocimiento y su experiencia solamente. Considero que eso era suficiente, lo cual desde mi punto de vista no lo es. Siguiente foto, creo que es la última. No, Jorge Corbalán, expresidente del Banco Central. Jorge creo que es alguien que en su momento hizo reformas muy importantes y que hasta ahora estamos viendo. Gracias a Jorge tenemos en Paraguay el sistema de metas de inflación, Sí. que es lo que ancló finalmente la inflación que siempre estaba con altibajos, y gracias a las reformas que hizo Jorge tenemos la inflación predecible que hoy tenemos. Última foto. Santiago Peña. Santiago Peña es alguien que... Fuiste su jefe. No, yo creo que Santiago es una persona muy bien formada. Esperemos que pueda esa formación y esa capacidad llevar a la práctica. El tema complicado acá que tiene es el entorno político. O sea, por un lado, un muy buen técnico que debe de batallar en un ámbito que no es habitual para él. Terminamos pidiendo hora, ¿o no? Chicos, ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Bueno, cerramos por aquí, te agradecemos muchísimo, hubiésemos querido hablar más, pero seguramente en otra oportunidad. Doctor Aníbal Isfrán Peloso, gracias por compartir con nosotros tu conocimiento y tu experiencia. Gracias a ustedes, es siempre un placer estar debatiendo estos temas contigo, Horacio, y a las órdenes siempre, y sigamos. Esto fue Frente a Frente, a las 23 volvemos a compartir para los que no pudieron ver en vivo, y mañana vamos a tener los cortes en las redes sociales para que puedan ver más entretenidamente y en detalles. Hasta mañana.